Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos sobre Víctor Wembanyama, modelo de negocio y jugador de baloncesto. La NBA es una competición muy inteligente en lo que a vender historias se refiere. Saben que su éxito actual se cimenta sobre tres pilares: las estrellas, porque la NBA es una liga de estrellas; la internacionalización de la liga, por supuesto, con un panorama actual en el que los extranjeros están en el auténtico primer plano; y por último, la expansión, la presencia en redes sociales, en el entorno digital. Es una forma muy resumida de explicar el tirón de la NBA actual. Ese término que usaba, el de éxito, pero éxito comprendido desde un punto de vista de mercado. Porque al final lo que una competición deportiva necesita en el tiempo actual es, por supuesto, ser vista. Que tus partidos en sí tengan visualizaciones, que la liga sea rentable. Pero sobre todo precisa de una alta presencia en redes sociales, una alta presencia en el entorno digital, y necesitas que haya constantemente historias, temas de conversación. Y ahí la NBA es una liga experta como pocas. ¿Qué ocurre? Que, por otro lado, se junta la incipiente necesidad de reforzar a la nueva generación de estrellas, porque a LeBron James no le queda mucho, y ha sido y es una atracción mediática como ningún otro jugador en lo que llevamos de siglo, y el otro que más ha movido, incluso en determinados momentos, más que el propio LeBron, es Stephen Curry, que tampoco es mucho más joven que James. De hecho, Curry jugará sus próximos playoffs con 36 años. Y si de los años de LeBron, Chris Paul, Wade, Carmelo y compañía solo nos quedan los dos primeros, LeBron y Paul, apurando su final, la generación de los Kevin Durant, James Harden, el propio Curry, Russell Westbrook, Paul George o Kawhi Leonard, está entrando también en su fase final. Algunos son un poquito más jóvenes, de hecho el más joven, Kawhi, tiene 32 años, pero también conocemos su historial de lesiones. ¿Cuántos años de playoffs buenos nos quedan de estos jugadores? No nos quedan tantos. Por supuesto, a los Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic todavía les quedan años, pero ya se están acechando sobre los 30. Entonces, ¿qué ocurre? Que la NBA tiene que preparar ya a la nueva generación de estrellas. Luka Doncic es clave en ese plan, un plan en el que, de primeras, parece que el mejor talento llega desde fuera de Estados Unidos más que desde dentro. La mayoría de buenísimos jugadores siguen siendo norteamericanos, por supuesto. De hecho, si comparásemos un equipo, por ejemplo, de los mejores de Europa contra los mejores de Estados Unidos, el quinteto titular podría estar muy igualado. Y en unos años seguramente más. Pero si miramos al banquillo, ahí es donde ellos siguen ganando. Si fuesen, por supuesto, siempre los buenos. Pero en la élite, en esa primera línea, hay más jugadores internacionales que nunca. Y ojo, los que quedan por venir. Wembanyama y demás, porque tenemos más nombres. Como la NBA necesita, por un lado, grandes estrellas que hagan atractivo el juego, y por otro, el más importante, estrellas que hagan a la gente seguir la competición. La NBA vio en Víctor Wembanyama la oportunidad, el molde, para crear a su próxima gran figura. Es por eso que llevaron a su equipo de la liga francesa, el Metropolitans 92, un equipo humilde y modesto. Recordemos que Wembanyama venía de disputar la Euroliga con el Asvel, que a nivel deportivo, a nivel de preparación, le venía mucho mejor. Pero hay varios motivos detrás de ese movimiento hacia Metropolitans, y no todos relacionados directamente con la formación de cara a llegar lo más preparado posible. Ese es el término, preparado. Como digo, es por eso que la NBA se llevó a los Metropolitans,
Se los llevaron a Las Vegas a disputar un par de encuentros. Y así pues podían verle de cerca scouts, periodistas, directivos de franquicias, también jugadores importantes, ojo, que pasaron por allí, querían ver a Wembanyama. Ellos también están en redes sociales. Y por supuesto, ya de paso, pues generas muchísimo contenido para redes, que fue de lo más comentado esos días en el universo baloncesto. El siguiente paso fue el acuerdo de la NBA con Metropolitans y la Liga Francesa para retransmitir los partidos del joven. Perfecto, todos los movimientos con sentido. Y se sabía que el draft iba a seguirse muchísimo, porque los frikis de la NBA lo seguimos todos los años. Pero el gran público, la masa de la que hablamos siempre, que al final es la que marca la diferencia en todos estos eventos y en todos los deportes principales, se ha sumado por un tipo como Wembanyama, que no tienes todos los años. Y de hecho, según las audiencias locales de Estados Unidos, el draft 2023 fue el más visto de la historia para cualquier cadena. Sin sorpresas, también os digo. ¿Qué pasa? Si ya de por sí todos los años encontramos a cientos de personas, desde fans a creadores de contenido, hablando de jóvenes que vienen de universidad y algunos de Europa, de los cuales han visto muy poco o nada, o lo que han visto son highlights, o peor todavía, informes de scout hechos por gente que sí conoce a los jugadores, sean canales de YouTube o guías, y tenemos todos los años a muchísima gente hablando de chavales a los que verdaderamente no conocen, a los que no están familiarizados con su juego, con sus puntos fuertes, debilidades, cómo lo pueden trasladar a la NBA. Por supuesto, mucho más grave hacerlo siendo creador de contenido que aficionado, faltaría más. Imaginad este año con Wembanyama. No recuerdo si fue después de su primer partido, que a nivel ofensivo fue complicado, o del segundo, que fue en el que brilló, pero puse en Twitter que era la primera vez en toda la historia que se estaba utilizando la Summer League para medir a un jugador. Por supuesto, todos los años hay gente que ve, consume y analiza la Summer League. Está perfecto. Yo no lo hago porque no me interesa tanto, aunque ya os dije que este año he visto más de lo que yo pensaba. Pero hay gente que por dedicación profesional, seas periodista, seas scout, tengas vínculos con algún equipo, trabajes en alguna agencia, y luego, claro, pues que seas un friki que te mueve todo lo que sea NBA. Y quieres verlo, quieres ver a los novatos, por ejemplo, que ha elegido tu equipo. Oye, está perfecto, está genial. Ser friki es la leche. El peligro, entre comillas, llega cuando la masa se suma a juzgar a Víctor Wembanyama. Un jugador al que no conocían y al que además tratan de juzgar por 2 partidos, algunos minutos, en la Summer League de Las Vegas. En la Summer League de Las Vegas. Que si va a ser un boost, que si le estamos inflando demasiado, que si hay gente que le hatea. Oye, de verdad. Primero, ¿qué es la Summer League? Y es su primera y más inocente toma de contacto con el mundo NBA. Que sí, que es la propia NBA la que ha generado este fenómeno. Y por eso, al fin y al cabo, yo también estoy haciendo un episodio del tema. El año pasado con Paolo Banchero, o en anteriores con otros números 1, esto no ha pasado. Me decían por Twitter, contestando a ese tweet, en el que, pues que el año pasado, cuando ganaban a Chet Holmgren al poste, en la pintura, también hubo revuelo. Y es cierto, pero más localizado en el nicho NBA de los 4 gatos que lo estaban viendo. Alguien más lo vería por redes, pero con muchísimo menos ruido, ni siquiera comparable. Y en la época actual, en la que vivimos, que estamos saturados de contenido por todas partes, pues un Reels de Lofton Jr. ganando al poste a Holmgren, bueno, sí, pues tiene su revuelo. Pero lo de Wembanyama ha sido otra historia como nunca antes habíamos visto. Fijaros, el fin de semana con Wemby en la Summer League ha sido el más visto de la historia en ESPN, con 500.000 de usuarios de media viendo los partidos. Claro, habría que saber
cuántos han visto el de Wembanyama y cuántos han visto el resto, la NBA te ha dado la cifra media, que queda genial, sacar 500.000 de personas, de usuarios, viendo de media los partidos de la Summer League. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Eso solo en Estados Unidos. Diréis, oye, hay muchísimos millones allí, sí, pero 500.000 viendo de media los partidos de Summer League, cuando hay partidos de finales que han promediado en Estados Unidos 5 millones de personas, es una barbaridad. Y por supuesto, ha sido el fin de semana más visto en redes sociales de la NBA y en la aplicación de la NBA, con 300 millones de visualizaciones. Como digo, son números escandalosos para una Summer League. Es el efecto Wembanyama, ni siquiera Zion Williamson movió tanto. Y mira que con él también se venía haciendo un trabajo previo y era de Estados Unidos. Había disputado la NCAA con Duke. Pero esto ha sido algo sin precedentes, sin precedentes. Y los números lo respaldan. Por cierto, también leí críticas, estas me hicieron especial gracia. No, es que San Antonio ya sienta a Wembanyama, ya le están dando descanso. Vamos a ver, que es la Summer League y él viene de disputar una temporada en Francia más larga y de mayor desgaste que la mayoría de los que están disputando la Summer League. Con esto de que Wembanyama jugó 2 partidos y no vuelve a jugar, no debería haber ni fondo ni debate. Pero ¿qué ocurre? Que al ser Wembanyama se pone a opinar todo el mundo. Ni que fuese la primera elección del draft, que juega un par de partidos y se marcha. De hecho, fijaros, es que Wemby y Greg Popovich se reunieron en Las Vegas y decidieron que lo mejor era que el francés se marchase, que volviese a San Antonio, que ya había cumplido su obligación de ir a Las Vegas para hacer ese programa de transición rookie, con también jugadores y entrenadores de los Spurs que van a estar en la temporada regular. Oye, muy bien, ya lo has cumplido. Y Popovich, por lo visto, por lo que cuentan en The Athletic, estaba contento de que Wemby se marchase de Las Vegas, porque no quería que jugase más, que estaba ya por encima del nivel de los partidos y que además necesitaba descansar. Tú imagínate que juega un par de partidos más y se te lesiona. Se te lesiona Wembanyama en la Summer League. Ya tuvo ahí un momento, una jugada que fue un poco peligrosa. Tú no quieres que se lesione, no quieres que se haga nada de daño. Hala, ya ha cumplido un partido bueno y un partido malo. Venga, vete a descansar, ya has atendido a los medios, has tenido un evento con Kareem Abdul-Jabbar, has conocido un poco esto, lo has palpado. Llevas aquí desde el draft. Desde el draft. Llevas un último mes que no has parado. Terminaste los playoffs de la Liga Francesa, del tirón te fuiste a Estados Unidos porque tenías eventos previos al draft. Llevas un mes sin parar. Sin parar. Necesitaba descansar. Y yo necesito beber agua, que me estoy dando cuenta, tengo ahí la boca un poco pastosa. Ahí estamos. Sí que me gusta que Wemby transmite una sensación de madurez, una sensación de calma, de tener controlado ese mare magnum mediático que él mismo genera, que la NBA también ha hecho bien en fomentar, entendiendo su modelo de negocio, claro. Y ya dijo que, Wembanyama dijo que usaría los próximos meses para desconectar de los medios, disfrutar de su familia y de su vida fuera del baloncesto, con el objetivo de llegar en el mejor estado posible a su verdadero estreno en la NBA, que no ha sido en la Summer League, que alguno parecía que ya había debutado Wemby. Nadie se va a acordar de estos partidos. Nadie se va a acordar más allá de la anécdota de todo lo que generó, de que, no, pues el primer impacto que tuvo en Estados Unidos, pero nadie se va a acordar de la Summer League de Wembanyama. En el último mes, creo que el baloncesto ni siquiera ha sido el 50% de mi agenda. No puedo soportarlo. Sé que es un momento muy especial en mi vida, pero sinceramente me alegro de que haya terminado. Solo quiero saltar, hacer ejercicio, levantar pesas, entrenar, porque esa es mi vida. Declaraciones de Wembanyama desde Las Vegas. Fantástico. Si es que entiende, el chaval lo entiende todo. Es un chaval enamorado del baloncesto, enamorado del entrenamiento, de los partidos, del trabajo, y eso es lo bueno. Él es consciente de lo que genera. Claro que sí, pero sabe que esa parte, muy importante, es parte del negocio, es parte de su trabajo. Luego está la parte del baloncesto. Van pegadas, van juntas, pero a ver si ahora vamos a cargar sobre los hombros de un chaval que estaba en su primera Summer League, bueno, y única, cosas que no se corresponden.
Después de su primer partido, la gente comenzó a hablar mierda y esas cosas. Pero, la verdad, nunca me he preocupado mentalmente por él. Lo único que me dijo es que quería seguir siendo un jugador de baloncesto y no correr hacia todas estas cosas que llaman la atención con toda la locura a su alrededor. Los últimos días han sido realmente locos. Él ha sido mi primer cliente que me ha dicho, oye, el baloncesto es lo primero. Hay que reducir la velocidad de todo esto. No quiero hacer nada. Quiero jugar al baloncesto. Y eso fue lo que hicimos. Palabras de Bouna Ndiaye, agente de jugadores, sobre todo franceses, entre ellos Nico Batum, Rudy Gobert, Evan Fournier, Vincent Poirier también, Antoine Diot, Peter Cornelier, bueno, Koulibaly también es su jugador, si no me equivoco, bueno, y por supuesto Víctor Wembanyama. Declaraciones, por cierto, a Mark Spears en un artículo de Unscape, y esto es lo que dijo después del partido de Wemby, en el que hizo 2 de 13 en tiros de campo. Así que vayamos con lo importante, el baloncesto, sobre su juego, sobre medir su nivel en la Summer League. Para lo bueno y lo malo, que luego hinchamos aquí, no, es que ha hecho 35 puntos, 27 rebotes y 14 tapones en su segundo partido de la Summer League. Va a ser el nuevo MVP de la NBA. A ver, que todos los años, literalmente todos los años, hay jugadores que ya están por encima del nivel de la Summer League. Y luego, en la temporada NBA, o juegan peor, o directamente juegan entre poco y muy poco. Jugadores que echan 2 o 3 partidos, no más, 2 o 3 partidos, y luego los entrenadores y el propio jugador ven que están muy por encima y hacen lo que ha hecho Wemby, hablan y se pira de Las Vegas para irse de vacaciones y descansar. Incluso esto de volvernos locos porque Wembanyama lo hizo mal en su primer partido, la fiebre de las redes y de la inmediatez, Tim Duncan, después de ser elegido número 1 del draft, fue superado por Jermaine O'Neal y Greg Ostertag en su Summer League. ¿Acaso importa? ¿Acaso alguien se acuerda? Vale que Duncan era una estrella antimediática, porque le daba igual. Pero es que es una primera toma de contacto. Casi más una obligación. Entonces, no nos volvamos locos. Lo que sí importa, sobre su juego en sí, y sobre todo detalles útiles que podemos extraer de la Summer League, porque eso es realmente lo que puedes hacer con una competición así. Decir, vale, este es el nivel de la Summer League, este es el tipo de jugadores que hay, este es el baloncesto que juegan. ¿Qué puedo analizar? ¿Qué puedo extraer de cara a la NBA? Pues, hombre, ya sabemos ciertas cosas de Wembanyama, ¿no? Que si bota el balón de forma fantástica para el tamaño que tiene, que si tiene un rango de tiro muy elevado, o muy amplio, mejor dicho, que tiene una mecánica muy veloz para su tamaño, todas esas cosas ya las hemos visto, porque son los vídeos de highlights que ha podido generar al irse al Metropolitans, y que ha podido generar con una facilidad que quizás en un equipo de Euroliga no hubiese tenido. Perfecto. Pero, por ejemplo, me ha gustado a nivel ofensivo su buen instinto para leer el juego. Buen instinto no significa que esté todavía 100% pulido, claro que no, es un proyecto a medio camino el de Wembanyama, incluso puede que ni a medio camino, que a menos. Pero sí que me ha gustado, y es algo que seguro invertirán en San Antonio, porque la dimensión del playmaking hace que seas mucho más completo en ataque. Si tienes la defensa, que ahí Wemby tiene un techo altísimo, y si tienes algo de anotación, sobre todo en forma de triples y de saber aprovechar tus ventajas sobre el rival en función de cuál sea el que tengas, si a esos dos elementos, la defensa y meter puntos, le añades el playmaking, saltas a otra dimensión como estrella. Es, por ejemplo, el paso que debe dar ahora Anthony Edwards para seguir escalando en la jerarquía de estrellas, generar para el resto, crear buenas oportunidades y confiar en tus compañeros. Oye, es que Wemby no tolera bien el contacto bruto. Es algo que sabemos desde hace tiempo. Es algo obvio también. Tiene que reforzar su cuerpo. Pero fijaros, y esto me parece lo más interesante, Wembanyama no necesita añadir peso porque sí a su cuerpo, que es algo muy extendido en redes. Si le añades peso, si le añades kilos, músculo, acabas con su velocidad, con su desplazamiento, con su fluidez. ¿Qué necesita Wemby? Mejorar su equilibrio, mejorar su control. ¡Uy!
qué portazo acaba de pegar. Es que, bueno, tenemos aquí las ventanas abiertas para que corra el aire. Me ha pegado un susto y todo, ¿eh? Uf, madre mía. En fin, ¿qué necesita Wemby? Como os decía, mejorar su equilibrio, mejorar su control corporal. Que midiendo lo que él mide, es sin duda lo primero que él necesita. Lo primero. Y esto en el baloncesto se consigue trabajando el core. Porque si tú le metes peso para luchar contra los Embiid, Jokic y compañía, te cargas a lo que le hace tan especial. Y aparte, el peso, el músculo, lo va a ir pillando también con los años. Ojo, no es solo que lo diga yo, es que es el plan que tienen. De nuevo, palabras de su agente cuando le preguntan si algo de lo que ha visto en la Summer League le ha preocupado. ¿Viste algún problema aquí en Las Vegas? No, la gente está equivocada. No estamos enfocados en absoluto en los pesos. No quiero poner peso sobre su cuerpo. El peso en su cuerpo es un gran error. Nos enfocamos en la fuerza, en el core. Nos gustó mucho que Víctor conectase con Karim Abdul-Jabbar, que jugó hasta los 41 años. Ese es el camino que queremos tomar. Tú no estás construyendo a Wemby para que arrase en su primer año, porque lógicamente en varios aspectos va a sufrir. Y va a sufrir mucho. Porque llegar como pívot rookie a la NBA es difícil. Y si lo haces con las mayores expectativas de la historia de la era digital, que se te va a mirar con una lupa enorme, pues ya ni te cuento. Pero, por ejemplo, parece que la gente se olvida, o no conoce, que es lo más normal, que Dirk Nowitzki estuvo muy cerca, se planteó muy seriamente abandonar la NBA tras unos inicios muy complicados. ¿Va a tener una lupa Wemby encima constantemente todo el rato, todos los partidos que juegue lo haga mejor o peor? Por supuesto. Tanto por lo que es él mismo, como por lo que ha construido la NBA con este gigante mediático. Pero en su equipo personal también, no solo su franquicia, tienen que apartar ese ruido. Y ahí lo cierto es que la cultura de San Antonio es perfecta para hacer eso, para aislar la parte mediática, lo que no es baloncesto, y así poder centrarse en el deporte, que es por lo que está Wembanyama en la NBA. Y esa fuerza en el core le vendrá mejor para todo. Desde poner bloqueos, a hacer movimientos más ágiles y fuertes, a girarse mejor, a caer mejor y evitar posibles lesiones, de todo, sin renunciar a lo especial que él tiene. Y sí, sufrirá el poste. Más de 1, 2 y 3 pivots le harán bullying más de una vez. Contad con ello. Era y es una de sus debilidades. Pero aún así os aseguro que cuando empiece la temporada, más de un periodista y creador de contenido se llevará las manos a la cabeza por ello. Por último, quiero hacer una comparación con el caso Luka Doncic, no con el objetivo de enfrentarles, que es ridículo, sino para entender todo esto. El cómo funcionan las expectativas mediáticas y, por otro lado, lo que es el jugador. Cuando Luka salta a la NBA, venía no solo de jugar en Euroliga, sino de ganarla como MVP de la Final Four, que para mí debió ser para Fabián Cassel, pero bueno, eso es otro tema. Y unos meses antes, Luka había jugado y ganado el Eurobasket con Eslovenia, siendo elegido en el mejor quinteto del torneo. Doncic aún así venía con más dudas a su alrededor. No él mismo, ojo, sino el entorno mediático que se había generado. También porque era más desconocido y las cosas como son porque nadie esperaba esta adaptación tan salvaje hasta ser un potencial candidato a MVP tan rápido. Vale. Pero la figura de Luka generaba dudas. Que si está pasado de peso, que si no defiende, que si su tiro tal, que es lento para la NBA. Muchas más cuestiones negativas de las que se han hecho con Wemby. Y objetivamente, Luka llegó con muchísimo menos hype y mucho más preparado como jugador de baloncesto. También es cierto que coincidiendo con la llegada de Luka a la NBA, además de su propio impacto, porque allí se quedaron mucho más locos con él al no conocerle. Pensad que en Estados Unidos no ven Euroliga. Si aquí las audiencias a veces podrían ser mejorables, allí directamente no se consume Euroliga. Por lo que Luka era toda una sorpresa. Para ellos, el buenísimo de la camada era Trae Young, al que habían visto ser el Stephen Curry de la NCAA. No digo esto como para decir que sobrevalorado está Wembanyama, no. Son jugadores distintos.
Pero para entenderlo, el decir, oye, Luka llegaba con menos ruido, más dudas, y era un jugador mucho más hecho. También, claro, en estos años ha avanzado mucho el panorama internacional. Los MVPs de Giannis y de Jokic, el título y MVP de las finales de Antetokounmpo, el título y MVP de las finales del Joker, el defensor del año de Giannis, el MVP de Embiid, la explosión de Luka. Si la NBA lo hubiese sabido, hubiesen hecho lo mismo que han hecho con Wembanyama, pero con Luka Doncic. Y hubiesen dado mucho más contenido sobre el esloveno a su público, para que hubiese un hype ya desmedido antes del draft. Por eso es tan importante, aunque cueste, porque van pegadas, yo lo entiendo, por eso es tan importante separar la parte mediática, la parte de negocio, la parte de interés, de la parte de baloncesto, del juego, del deporte en sí. Y creo que con esto completamos la reflexión del caso Wembanyama. No está mal. Claro, nunca una Summer League me había llevado a preparar un episodio de podcast ni de contenido en general. 26 minutos de podcast. Pero bueno, creo que con eso es suficiente, así que eso es todo por mi parte y ya sabéis. Nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.